en lo alto de las montañas, lejos de la civilización. Mi suegra me miró con una expresión helada. «Cuídate», dijo con una voz carente de calidez antes de azotar la puerta de su lujosa SUV. El sonido resonó en la quietud de la noche mientras las llantas giraban, levantando grava. En un instante, aceleró y desapareció, dejándome sola bajo el pálido resplandor de la luna. Por primera vez, la vi como realmente era, fría, despiadada y victoriosa. Una sonrisa cruel se asomó en sus labios, y sus ojos brillaron con satisfacción, como si ya hubiera ganado. «¿Por qué, suegra?», murmuré con la voz temblorosa. Se asomó por la ventana y soltó una risa aguda y escalofriante que me hizo estremecer. «Adiós, Emily», se burló, «nadie vendrá por ti, para mañana, no serás más que comida para los lobos». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. El motor rugió cuando desapareció en la noche, y las luces traseras se desvanecieron en la oscuridad, dejándome parada en estado de shock. Desesperada, busqué mi teléfono, solo para darme cuenta de que estaba muerto. El pánico me invadió al recordar que, más temprano, ella había pedido prestado mi cargador, lo había planeado todo, me había traído aquí con el pretexto de mostrarme un lugar perfecto para ver las estrellas. Me sentí tan ingenua. Tal vez si me hubiera esforzado más por llevarme bien con ella o hubiera enfrentado antes la creciente tensión con John, nada de esto habría pasado. Ahora, de pie en la helada noche, la realidad me golpeó. A lo lejos, los aullidos de los animales resonaron en la oscuridad y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí ojos invisibles observándome desde las sombras de los árboles. El crujido de hojas y el sonido sordo de pasos acercándose hicieron que mi corazón se acelerara. Di un paso atrás con el pulso desbocado, sin saber a dónde correr. Me llamo Emily Matthews, tengo 26 años y llevo 2 años casada con John. Siempre fue amable, siempre me apoyó. Era el tipo de hombre que cocinaba para mí cuando estaba estresada y me cuidaba cuando enfermaba. Casarme con él había parecido la mejor decisión de mi vida. Vengo de una familia acomodada, pero trabajé duro para construir mi propio camino. Nunca le conté a John sobre la riqueza de mi familia porque quería establecerme por mi cuenta, sin depender del dinero de mis padres. Ambos trabajábamos en la industria de bodas, y yo adoraba mi trabajo. Pero todo cambió cuando John renunció a su empleo estable para empezar su propio negocio. Aunque me sentía ansiosa, lo apoyé porque creía en su ambición. Entonces, la verdad salió a la luz. John había mantenido una relación secreta desde la universidad, un hecho que me ocultó todo este tiempo. Aún peor, había acumulado $50,000 en deudas por sus lujosas vacaciones con ella. La traición fue devastadora. Para mi horror, descubrí que se había asociado con ella para lanzar su nuevo negocio. Dijo que su familia lo estaba apoyando económicamente. Su madre, Susan, lo adoraba y justificaba todas sus acciones, tratándome como la villana que intentaba robarle a su querido hijo. Su hermana, Megan, se negaba a trabajar, alegando que no soportaba la presión de un empleo. Lidiar con su actitud de niña mimada era agotador. Por un tiempo, soporté todo porque amaba a John, pero Susan y Megan comenzaron a invadir mi hogar, hurgando entre mis cosas como si tuvieran derecho. Presumían mis objetos más preciados en redes sociales, tratándolos con total descuido. Un día, Susan tomó sin permiso mi bolso favorito y lo rompió. Esperaba una disculpa, pero en su lugar, sonrió con arrogancia. John te lo compró, así que no tienes derecho a quejarte, se burló. Sus palabras me dolieron. Aunque yo tenía mi propio ingreso, no podía seguir reemplazando todo lo que destruían. Le recordé que ese bolso lo había comprado antes de casarme, un regalo para mí misma con mi primer sueldo. Sí, claro, dijo con desprecio. Las chicas como tú no tienen ese tipo de dinero. Deja de fingir. Para ella, no era más que una cazafortunas gastando el dinero de John en lujos. Nunca intentó entenderme, solo me veía como un estorbo. Cuando busqué apoyo en John, apenas prestó atención. Solo ten paciencia. Mi mamá está pasando por un mal momento. Minimizó mis preocupaciones. Me dolía sentirme tan sola, incluso con mi propio esposo. Siempre me consideré fuerte e independiente, pero el aislamiento me pesaba cada vez más. Entonces, el negocio de John comenzó a derrumbarse. Ya no podía mantener los lujos de Susan y Megan. Cuando finalmente les dijo que no les daría más dinero, entraron en pánico. En vez de considerar buscar trabajo, idearon otro plan. Toma algo del dinero de Emily y dánoslo, ordenó Susan. La familia es lo primero. Su resentimiento hacia mí alcanzó su punto máximo cuando descubrieron la riqueza de mi familia. Su amargura se convirtió en avaricia, y se obsesionaron con sacarme del camino. Susan se convenció de que,
Si me deshacía, podrían controlar las finanzas de John y heredar millones. Estaba delirando, mi familia, no ellos, heredaría todo. Pero su retorcida lógica llevó a algo impensable. Sabiendo que me apasionaba la fotografía, especialmente capturar el cielo nocturno, Susan investigó lugares remotos con poca actividad humana. Encontró lo que creía que era el sitio perfecto para su macabro plan. Nadie la encontrará aquí, es temporada de osos, parecerá un accidente, le dijo fríamente a Megan. Megan no dudó. Yo conduzco, mamá, lo hacemos por John, dijo, fingiendo que sus acciones eran desinteresadas cuando en realidad todo se trataba de avaricia. El día del plan, Susan me llamó con un tono inusualmente dulce. Emily, sé que te encanta mirar las estrellas. Hay un lugar cercano con vistas impresionantes. ¿Quieres ir? Dudé, pero quise creer que por fin estaban aceptándome, así que acepté. Ese día actuaron de manera extrañamente amable. Hablaron sobre moda y belleza, incluso elogiaron mi cabello. Siempre quise una nuera como tú, dijo Susan con calidez. Algo se sentía extraño, pero quise pensar que su amabilidad era genuina. Cuando llegamos, me animaron a salir del coche y empezar a tomar fotos. Vamos por unas cosas al auto y te alcanzamos, dijeron. Mientras me maravillaba con el cielo, escuché el golpe de las puertas cerrándose. Me giré justo a tiempo para verlas trabando las puertas y encendiendo el motor. Nos quedaremos con la casa y el coche. Cuidado con los osos, querida, llamó Susan mientras aceleraban, dejándome abandonada en las frías y desoladas montañas. El terror me invadió al darme cuenta de que me habían dejado atrás, pero lo que no sabían es que no estaba indefensa. Tenía un plan de contingencia. Mientras tanto, Susan y Megan disfrutaban de su supuesta victoria. Está hecho, se jactó Susan, con una sonrisa engreída mientras disfrutaban de una cena extravagante, convencidas de que sus problemas habían terminado. Pero su alegría no duró mucho. Cuando regresaron a casa, su celebración se convirtió en una pesadilla. Vehículos de policía llenaban la entrada, y allí estaba yo, calmada, ilesa, acompañada de mi padre y varios oficiales. ¿Cómo estás aquí?, balbuceó Susan, su rostro pálido. Megan intentó escapar, pero los oficiales bloquearon su camino. La previsión de mi padre había sido mi salvación, desde la infancia. Se aseguró de que siempre tuviera un rastreador GPS y un sistema de alerta de emergencia. En cuanto sentí peligro, lo activé. Mi padre, que tenía acceso a un jet privado, llegó rápidamente. La ubicación aislada y el terreno abierto facilitaron el rescate. Pero eso no era todo. Mi padre también me había enseñado a documentar encuentros sospechosos. Grabé todo el trayecto en coche, capturando las palabras escalofriantes de Susan. Nos quedaremos con la casa y el coche. Espero que no te molesten los osos. La evidencia era incriminatoria. Susan y Megan fueron arrestadas en el acto por intento de asesinato y fraude. El impacto fue tan grande que Susan se desmayó, mientras que Megan colapsó en un ataque de histeria, tratando desesperadamente de culpar a su madre. El caso se convirtió en una sensación mediática, con titulares ridiculizando a Susan como la suegra que anhelaba millones. Internet estalló en indignación cuando se revelaron los detalles de cómo Susan y Megan habían mostrado mis pertenencias en línea por fama. John, quien alguna vez estaba orgulloso de su impecable reputación, se convirtió en un paria social. Las investigaciones revelaron que había sido infiel desde el principio de nuestro matrimonio. En un intento desesperado por salvarse, testificó en contra de su propia familia, agregando otra traición a su legado. Las consecuencias fueron rápidas. Las cuentas de Susan y Megan fueron congeladas, sus bienes incautados. Sin el apoyo financiero de John, quedaron sin nada. Mientras tanto, la infidelidad de John y sus gastos imprudentes se hicieron de conocimiento público, arruinando su imagen profesional irreparablemente. Perdió su trabajo, su estatus y cualquier semblanza de dignidad. Al mirar atrás, no pude evitar cuestionarme todo. ¿Por qué John se casó conmigo si nunca me amó? Los recuerdos de sus gestos una vez dulces ahora parecían crueles engaños, pero a pesar del dolor, me di cuenta de que finalmente era libre de John, de su familia manipuladora y de la agotadora farsa de pretender que todo estaba bien. Era hora de reconstruirme, más fuerte y más sabia. Aunque mi corazón dolía por la traición, seguí adelante. Susan y Megan fueron desalojadas de su lujoso apartamento y forzadas a vivir en viviendas públicas. No pasó mucho tiempo antes de que se filtrara su ubicación en línea. El estado mental de Susan se deterioró, y pasaba sus días murmurando sobre su vida arruinada. Megan, abandonada incluso por su propia familia, luchaba por mantener un trabajo debido a su falta de habilidades y disciplina. Desesperada por escapar de su caída, Megan intentó contactarme.
Trabajar en bodas y usar vestidos hermosos suena divertido, me escribió, refiriéndose a mi carrera en la industria de novias. La ignoré. El éxito no era algo a lo que pudiera simplemente entrar, y sus desgracias no eran mi carga. Susan, ahora viviendo en un apartamento deteriorado cubierto de grafitis, se hundió aún más en la desesperación. Mientras tanto, yo dejé la casa que alguna vez compartí con Ion, junto con cada recuerdo de él, y regresé a la casa de mis padres. Era el único lugar que se sentía seguro, aunque aún llevaba las cicatrices emocionales de mi pasado. Un día, el nombre de Ion apareció en mi teléfono. Mi estómago se retorció de disgusto. Emily, lo siento mucho, suplicó, he cortado lazos con mi madre, por favor, intentemos de nuevo. Sus palabras sonaban vacías. ¿Cómo podría confiar en él de nuevo? Tal vez tu amante necesite tu apoyo más que yo, respondí fríamente, colgando la llamada. Pero Susan no había terminado. Desesperada y vengativa, contrató a un investigador privado para encontrar algo en mi contra. Cuando no surgió nada incriminatorio, se obsesionó con un detalle trivial, mi trastorno de estrés postraumático, TEPT. Creía que podría usarlo en mi contra. Una noche, mientras caminaba sola, Susan apareció en la acera. Su ropa estaba desgastada, pero su expresión era de una satisfacción torcida. Supongo que los osos no te atraparon, se burló. Sus palabras me helaron la sangre, arrastrándome de vuelta al horror de esa noche en las montañas. Lanzó amenazas vagas sobre exponer un escándalo inexistente a menos que le pagara. Aunque sus afirmaciones eran infundadas, su presencia me inquietaba. Subió a un coche oxidado y desapareció en la noche. Furiosa, llamé a mi padre. No perdió tiempo en descubrir fraude financiero y evasión de impuestos en el negocio de Ion. Cuando fue confrontado, Ion no tuvo más remedio que confesar. Su amante, Lena, se horrorizó al descubrir que estaba involucrada en sus actividades criminales. Sus cuidadosamente elaboradas mentiras se derrumbaron, dejándolos completamente expuestos. Con las cuentas de Ion congeladas y su carrera en ruinas, no tenía a dónde ir. Incluso Susan, la mujer que había orquestado tanta traición, lo abandonó. Ya no eres mi hijo, escupió, alejándose sin mirar atrás. Ion y Susan quedaron en la ruina, víctimas de su propia codicia y manipulación. Mientras tanto, yo me enfoqué en sanar. Mi experiencia me había enseñado la importancia de escapar de relaciones tóxicas y reconstruirme desde cero. Con el apoyo inquebrantable de mis padres, fundé un centro de refugio en el mismo retiro donde me habían rescatado. Se convirtió en un santuario para aquellos que buscaban un nuevo comienzo. Para apoyarlos mejor, obtuve una certificación en consejería, guiando a otros a través de su dolor. Con el tiempo, el refugio floreció, convirtiéndose en un faro de esperanza. Un día, llegó una mujer, huyendo de un hogar abusivo. Eres increíblemente valiente por irte, le aseguré. Me alegra haberme alejado también. Sus lágrimas se convirtieron en una sonrisa agradecida mientras le recordaba que sanar lleva tiempo y que poner límites es un acto de respeto propio. A medida que pasaban los días, me encontraba sonriendo más también, redescubriendo la alegría en la vida. Susan, Megan y Ion continuaron sufriendo las consecuencias de sus acciones, pero no sentí simpatía, simplemente cosecharon lo que habían sembrado. Mientras tanto, el refugio prosperaba, asegurándose de que nadie más tuviera que soportar lo que yo una vez viví. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente, no te lo pierdas.